El ingeniero Luis Alberto Vieira es el director general de Instrulab Metrología Fácil. Él es ingeniero industrial y tiene una experiencia de más de 16 años en metrología. Es autor de documentos técnicos que han sido publicados por el CENAM, por el Instituto Nacional de Metrología de Colombia y por ResearchGate. Además, es experto en Lean Six Sigma, en Kaizen, en DOC, en DMake, en estadísticas de procesos, incertidumbre de medición estática y dinámica y en aseguramiento metrológico industrial, y actualmente es evaluador de varios organismos. Con estas palabras le queremos dar la bienvenida al ingeniero Luis Alberto Vieira, director general de Instrulab Metrología Fácil. Ingeniero, muy buenos días. Ingeniero Luis Albeiro, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, Daniela. Un gusto estar aquí con ustedes participando de este simposio y agradeciendo a MB por la invitación de participar junto a los colegas aquí en este espacio. Claro que sí. Bienvenido y el auditorio es tuyo, Luis Albeiro. Muchas gracias. Bien, he preparado una pequeña presentación para empezar con lo que tiene que ver con este tema de la aplicación de la política del AP14. Esta es una política que tenemos que aplicar de manera casi que obligatoria a todos los laboratorios que estamos acreditados bajo el estándar ISO IS 17025 y que tiene que ver precisamente sobre la incertidumbre de medición en la calibración. Vamos a hablar de algunas recomendaciones y tips, así como buenas prácticas respecto al entendimiento de esta política. El tiempo no nos da de pronto para tratar el 100% de la política, pero me voy a centrar en un tema muy particular que tiene que ver con la expresión de la incertidumbre de la medición. Y qué mejor que iniciar precisamente tomando en cuenta lo que es la variabilidad y el pensamiento estadístico. Esta es una imagen que me gusta muchísimo, está tomada del libro Control Estadístico de la Calidad y Six Sigma, y es una imagen que me gusta muchísimo porque nos da una visión general de lo que es normalizar procesos y de cómo realmente medimos cada una de las actividades. Si observamos cada una de estas 6 M's, que por cierto son 6, no 5, no 4, ¿cierto?, que son las que corresponden precisamente al diagrama Ishikawa o la mal llamada espina de pescado, pues nos damos cuenta precisamente que cada una de estas entradas de análisis de causa raíz pues finalmente tienen como consecuencia una medición, una medición que tendrá una distribución y necesariamente tenemos que tener un pensamiento estadístico, y por eso aquí hablamos también de variabilidad, porque los procesos y los sistemas de medición no son estáticos, sino que son dinámicos y día tras día pues van cambiando. De ahí que, digamos, se integre dentro de la industria en general todos los temas de control de procesos y excelentes herramientas para controlar la calidad, como el MCA, como el control estadístico de procesos, entre otras, ¿no? Entonces, es una imagen que me gusta muchísimo porque si nosotros aprendemos a dar valores numéricos a cada una de estas 6 entradas, pues lo que vamos a tener como resultado pues es precisamente eso, un proceso o un sistema bajo control. Es una imagen que a mí me gusta muchísimo porque nos lleva a pensar precisamente, si lo aterrizamos a laboratorios, pues precisamente en todas las actividades que se deben hacer para garantizar conformidad en los resultados de una medición, como por ejemplo las actividades de validación de un método, las actividades de validación del personal, autorización del personal mismo, asignación de signatarios técnicos, aseguramiento de validez de resultados de medición, y allá al final el entregable pues es la declaración de una CMC o capacidad de medición y calibración, que no es otra cosa más que la incertidumbre más pequeña que puede tener un laboratorio en términos de incertidumbre expandida de acuerdo a los lineamientos de la GUM o JCGM 100. Sin embargo, hay bastantes errores en dicha expresión cuando nosotros nos acogemos a las formas dentro de las cuales podemos expresar dicha incertidumbre de acuerdo a como lo menciona la política y la AP14. Hace poco tuve la oportunidad de escribir un documento. Ese documento está publicado en ResearchGate. A lo mejor ahorita en un momento más compartimos el linkcito para que los quieran descargar y lo quieran leer pues puedan leer el texto completo, y habla precisamente de esto que les voy a hablar en esta ponencia. Por si no alcanzamos a ver todo el tema, pues que puedan profundizarlo allí. Su descarga es gratuita y pueden participar de su lectura.
Como les mencionaba, pues la ponencia está basada en esta política, la política ILAC P14, que nos habla precisamente de la expresión de la incertidumbre en la calibración. Y me voy a remitir directamente pues al numeral 4.2. Este es un numeral, perdón, que nos habla de las formas sobre las cuales podemos nosotros expresar incertidumbre en medición. Por ejemplo, la más común es la del inciso A, que dice un valor, ¿cierto? Un valor que está representando a todo el rango, a todo el subintervalo, y es la más común que se encuentra dentro de la expresión de las CMCs. Sin embargo, cada vez es más común utilizar la segunda forma de expresar incertidumbre en medición. Me estoy refiriendo al inciso B, donde se nos dice que puede utilizarse un rango de medición. Y aquí voy a hacer énfasis porque de esto se va a tratar la ponencia, y es que dice que en este caso el laboratorio de calibración debe asegurarse que la interpolación lineal es apropiada para encontrar las incertidumbres en los valores intermedios. Esto nos lleva a pensar, primero, en contestar la pregunta, ahora sí de ley, en la mayoría de laboratorios de calibración y que anda rondando por allí en el ambiente de la metrología, ¿no? Y es, ¿la incertidumbre se puede interpolar? Pues la respuesta es sí. Si no se pudiera interpolar la política del AP14, no estaría considerando este aspecto en el cual podríamos expresar una CMC, que finalmente es una incertidumbre, de hecho la mejor incertidumbre que puede expresar un laboratorio en términos de un rango o de una ecuación. Entonces, vamos a analizar cuáles son los puntos claves específicamente de este párrafo, de esta expresión que nos muestra la política ILAC P14. Analicemos esos puntos claves. El primero, el laboratorio debe asegurarse. La pregunta es, ¿cómo nos aseguramos los laboratorios de que una incertidumbre está bien expresada o no? ¿O cómo nos aseguramos en general de que algo cumple su propósito? O la palabra clave, ¿no? Desempeño, que está adecuado para el desempeño. Pues únicamente lo vamos a lograr mediante validación. Eso significa que el laboratorio que exprese su incertidumbre con una ecuación lineal de la forma y igual a m de x más b, debe demostrar una validación de dicha ecuación con el fin de que ésta sea consistente. Es decir, no basta con levantar una ecuación, sino que ésta debe ser sometida a validación. ¿Por qué razón decimos validación y no se trata de un tema de semántica o de un tema de interpretación? ¿Por qué sí estamos seguros que es una validación? Porque nosotros estamos diciendo allí dentro de la política de la P14, si hacemos la lectura concienzuda, dice que el laboratorio se debe asegurar y además muestra la única forma permitida para lograrlo. Dice que es la interpolación lineal. Esto no significa, esto lo pueden ver dentro del documento que ahorita les referenciaba, que tuve la oportunidad de escribir, esto no significa que si mi proceso o mi sistema está descrito por una curva, digamos un polinomio de grado n, grado 2 o grado 3, no significa que no pueda validarse, no. Lo que significa es que esa ecuación debe linealizarse para poderse validar. Eso es importante tenerlo claro, aunque no es algo que veremos durante la ponencia. Entonces, el hecho de que se diga que la interpolación es lineal, pues nos está marcando un método, y no es un secreto para todos dentro de metrología, pues que siempre que aparece un método, pues este debe ser validado o mínimamente verificado y confirmado antes de su uso previsto. Por esa razón es que no es un tema de semántica. La validación debe realizarse a la ecuación que está representando mi CMC o capacidad de medición y calibración. Es decir, no está sujeto a dudas el tema de que debe haber una validación sobre dicha expresión. Por otra parte, se dice que debe ser apropiada para encontrar la incertidumbre en los valores intermedios. Y esta es la clavecita que nos lleva a pensar que se debe garantizar el desempeño de esa ecuación. Caso contrario, estaríamos mintiéndole al cliente que ve nuestra CMC expresada como una ecuación de interpolación, ¿cierto? Es decir, estamos interpolando una incertidumbre sobre los rangos dentro de los cuales el laboratorio definió que va a declarar su matriz de desempeño en el alcance de medición. Entonces, respecto a ese punto clave, ¿cierto? Respecto a la clave de la expresión, el numeral 5.2 pues nos lleva precisamente a la indicación que ya es común en todos los laboratorios y que todos digamos que estamos acostumbrados a manejar, y es que la incertidumbre se debe reportar con un factor de cobertura, ¿cierto? Que nos dé una probabilidad o corresponda a una probabilidad de aproximadamente el 95%.
Eso es algo que, por cierto, se acostumbra también a entenderse mal y a colocar un K igual a 2 como si K igual a 2 siempre fuera a dar 95%. Es importante comprender que ese 95% dependerá muchísimo de si existe una contribución de incertidumbre dominante y si esta incertidumbre dominante está representada por una distribución estadística distinta a la T-de-Student o la normal, porque muchas veces nos acostumbramos a que simplemente pues la propagamos en función de una serie de Taylor, luego de lo cual pues estamos interpretando sus grados de libertad con la ecuación de Wells-Shatterwell como si esta fuera la única forma de hacerlo. Recordemos que nos estamos saltando un paso y es determinar si existe o no una contribución de incertidumbre dominante sobre la cual puede haber una distribución estadística que represente más objetivamente y sobre la cual elegir el factor de cobertura para lograr este 95% de nivel de confianza. Pero vamos a pensar en lo siguiente, vamos a hablar de ese nivel de significancia a todos los niveles. En un laboratorio de metrología, bien sea de ensayo o de calibración, pues nosotros estamos garantizando varias cosas, ¿cierto? Estamos garantizando la competencia técnica del personal, ¿cierto? Estamos garantizando que el personal es competente y esto únicamente se debe demostrar de forma estadística. ¿Por qué digo que de forma estadística? Pues porque es bastante fácil que un director técnico diga yo, Pablito Gómez, autorizo a Pepito Pérez a que realice cierta medición, porque yo sé que él sabe. Pues allí perdemos objetividad y recordemos que ahora la nueva visión de ISO 17025 por allí en el numeral 411 de la norma que nos habla de imparcialidad, pues es precisamente presencia de objetividad y la presencia de objetividad es evidencia objetiva real de la competencia del personal y por esto debemos tener un pensamiento estadístico y un enfoque estadístico para que numéricamente nosotros seamos capaces de demostrar precisamente que el personal es competente. Segundo, la validación del método. Está bien, si el método es normalizado, pues haríamos una verificación, pero no significa que estadísticamente no estemos demostrando veracidad y precisión sobre la cual lograr la exactitud del método que nosotros estamos utilizando en el laboratorio. Estas actividades de validación me entregan valores numéricos como niveles de precisión intermedia y niveles de repetibilidad sobre los cuales hacer aseguramiento de validez de resultados de medición en el tiempo. Otro requisito normativo precisamente de ISO IS 17025, aplicando estándares como por ejemplo la ISO 5725-6 con el factor de 2,6, ¿no? Que también nos habla allí la norma. Es por esa razón que cuando nosotros hablamos de estos dos pasos del personal y la validación del método, pues allí no para la labor del laboratorio, ¿no? Estamos hablando que sigue la identificación de magnitudes de influencia en el presupuesto de incertidumbre de medición. Es decir, aquí entra la CMC y finalmente el equipamiento y las otras actividades que se hagan dentro del laboratorio. Pero, ¿cuál es la relación específica entre la validación de la expresión matemática y las condiciones que tiene el laboratorio? Si nosotros vamos a presentar la incertidumbre de medición con una ecuación lineal de la forma Y igual a M de X más B, es decir, una ecuación lineal representada por una pendiente y un intercepto, entonces nosotros decimos que para poder encontrar esa incertidumbre en los valores intermedios, esta debe ser coherente con todo lo que hay detrás dentro de las actividades del laboratorio. ¿Y qué significa ser coherentes? Y por eso hablábamos del nivel de significancia. Ser coherente significa precisamente que el nivel de confianza dentro de los ejercicios de validación del personal deben ser del 95% mínimamente. Y la coherencia dentro de la validación del método significa que los planteamientos de hipótesis que realizamos dentro de las actividades de validación del método, pues también deben estar representadas por un nivel de significancia igual o mayor al 95%. ¿Esto qué significa? En ocasiones vemos laboratorios que han hecho la validación de sus métodos con un nivel de confianza del 95%. Del 95%. Sin embargo, en sus calibraciones rutinarias se expresan incertidumbre de medición con el 95,45%. A lo mejor porque esto los hace ver, digamos, un poco más competentes ante su competencia. Sin embargo, la pregunta es, ¿realmente es ecuánime esa expresión o es coherente esa expresión? ¿Les resulta coherente pensar que la validación del método se haga al 95% y la expresión de la incertidumbre de medición se haga al 95,45%?
pues realmente no habría mucha coherencia en esa expresión. Es por esa razón que durante esta ponencia voy a hablar un poco de las necesidades y los requisitos que se deben tener en cuenta a la hora de expresar una incertidumbre de medición, precisamente como una ecuación lineal de la forma y igual a m de x más b de acuerdo al lineamiento 4.2 de la política y la P1409 del año 2020. ¿Qué es una CMC? Pues cuando nosotros expresamos una CMC, capacidad de medición y calibración del laboratorio, que es la mejor incertidumbre que puede dar el laboratorio bajo condiciones rutinarias de servicio, ¿cierto? Estamos hablando de que vamos a expresar un rango de medición. Entonces, se supone que estos valores que están representando al subintervalo y sobre los cuales se va a estimar una incertidumbre de medición interpolada, pues deben tener una consistencia con todo lo que hay detrás en el trabajo del laboratorio. Significa que nosotros debemos haber validado dicha expresión con el mismo nivel de confianza que se expresa la incertidumbre de medición bajo condiciones rutinarias. Ahora, ¿cuál es el error común que se comete? No definir la diferencia entre la validación paramétrica de la expresión matemática de la definición de la validación no paramétrica de la expresión matemática. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos se adjudica un modelo paramétrico también conocido como Pearson. Es esta ecuación que nosotros levantamos, por ejemplo, en software como Microsoft Excel, ¿cierto? Donde encontramos una línea de tendencia y allí el Excel nos muestra pues él solito la ecuación, ¿cierto? Una ecuación. Sin embargo, la pregunta es, ¿esa ecuación es paramétrica o es no paramétrica? ¿Podríamos utilizar esa ecuación que nos muestra el Excel de manera directa? Pues la respuesta es no. Debe ser sujeta a una validación. Caso contrario, como lo muestra la imagen, pues estaríamos presentando como una manzanita verde cuando realmente tenemos un limoncito, ¿no? Entonces, esto lo único que estaría haciendo es agregando sesgo al estimado y esto rayaría totalmente con la definición de CMC inmersa dentro de la misma política y la P14. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de desempeño para nosotros evaluar si nuestra ecuación, a partir de una expresión lineal paramétrica para la expresión de la CMC o mejor incertidumbre del laboratorio bajo condiciones rutinarias, es o no la adecuada? Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Lo primero, evaluar la correlación de los datos. Y esta correlación de los datos no solamente que nosotros digamos, sí, el coeficiente de correlación de Pearson es cercano a 1 o el coeficiente de determinación es cercano a 1. No, necesitamos, al igual que en cualquier validación, realizar un planteamiento de hipótesis paramétrico para poder determinar si realmente los datos están o no correlacionados. Y significa que ese planteamiento de hipótesis debe tener un nivel de significancia, en este caso el 0,05, para garantizar ese 95% de nivel de confianza. No hacer esto, pues significa que trabajamos un montón para simplemente expresar una CMC o una incertidumbre final que no está validada. Entonces, imagínense cómo sonaría esto, ¿no? Validar el método, validar el personal, validar las condiciones ambientales para al final expresar una incertidumbre de medición que no estuviera validada. Pues no tendría como mucho sentido. Segundo, encontrar la condición de distribución normal bivariante. Esta condición de distribución normal bivariante es una condición que debe cumplirse para que nosotros podamos utilizar el modelo paramétrico de Pearson. Si nosotros no cumplimos con esta parte, pues necesariamente no podemos utilizar ese tipo de ecuaciones para expresar la incertidumbre de esta forma. ¿Listo? La validación del modelo matemático sobre el cual se ha linealizado la expresión. Significa que la ecuación que nosotros estamos expresando debe estar validada, pero ya no en su forma, ya no en su desempeño en cuanto a la distribución estadística paramétrica, en este caso Pearson, sino que debe estar validada en su contexto matemático, con el fin de asegurar que los valores intermedios a interpolar pues realmente son consistentes y que no faltan a la verdad, ¿cierto? Porque si no estaríamos vendiendo mentiras a nuestro cliente. Recordemos que la CMC es la carta de presentación del laboratorio en torno a la matriz de desempeño o al alcance que se está expresando dentro de la CMC. Aprobar el supuesto de independencia entre los ya ajustados y los residuos. Entonces notemos que aquí hay una labor mucho más que levantar una ecuación, sino también analizar
si las predicciones de dicha ecuación versus los residuos que producen los valores conocidos de Y, pues realmente representan una independencia contra esos residuos. Ya vamos a ver un ejemplo de ello para que sea un poquito más claro. Y quinto, encontrar una condición de distribución normal sobre los resultantes del modelado. Nos estamos refiriendo a la variable X, a la variable Y a los residuos. Los tres deben demostrar una distribución normal. Si esto no se cumple, simplemente no podemos utilizar el modelo paramétrico de Pearson. ¿Qué les parece si a continuación vemos un ejercicio muy rápido de esto? Me perdonarán que pasé las diapositivas de forma rápida, pero me interesaba ir al ejercicio. Vamos a suponer entonces que nosotros estamos teniendo una serie de subintervalos. Aquí imagínense en cualquier magnitud, presión, temperatura, dimensional, volumen, cualquier magnitud sobre la cual nosotros vamos a expresar una CMC. El ejercicio lo estoy haciendo sobre el software Excel, sin embargo se puede también realizar sobre Minitab. Lo quise hacer sobre Excel porque es un software que ya estamos más familiarizados todos. Entonces yo tengo los subintervalos y las incertidumbres de medición para cada subintervalo. Si ustedes se fijan en estos valores no hay una moda, ni tampoco hay un valor único que esté representando todo el subintervalo de 0 a 70, razón por la cual acoge el lineamiento y la P14 para presentarlo de acuerdo al inciso B, es decir, como una ecuación lineal que represente todo el subintervalo sobre la cual poder interpolar. Ahora, esa ecuación lineal que yo levanté acá dentro del Excel, que como les decía, el Excel la levanta muy fácilmente levantando una gráfica de dispersión y me entrega una ecuación, ¿cierto? Entonces, si yo observo esa ecuación, pues esa ecuación tiene la forma Y igual a M de X más B. Y es así como se representan las CMCs en muchos laboratorios, ¿cierto? Digamos un valor como 0,0195 por L más tanto valor, ¿cierto? Cuando hablamos, digamos, de longitud. Entonces la pregunta es, ¿ya puedo usar esta ecuación así, la que me sale? Pues la respuesta es no, necesita ser validada. Primer supuesto que nosotros debemos analizar, la correlación. Entonces, este es el coeficiente de correlación de Pearson, 0,99. Ok, podríamos decir, las variables están muy correlacionadas. La pregunta es, ¿pero esa correlación de Pearson, será que sí es paramétrica la ecuación? Porque recuerden que Pearson es paramétrico y la pregunta es, ¿los datos sí serán paramétricos? Ok. Si analizamos la covarianza y el coeficiente de determinación, podríamos también llegar a analizar con estos tres valores, pues que en efecto, sí los datos están correlacionados. Pero si soy yo el que digo que los datos están correlacionados, pues habría imparcialidad. ¿Por qué? Porque es una decisión mía. Por lo tanto, me valgo de la estadística para hacer un planteamiento de hipótesis, donde digo que la hipótesis nula es que los datos son independientes entre sí, es decir, no están correlacionados. Bien, de manera muy rápida, simplemente compartirles el ejercicio sobre lo que les estaba mencionando precisamente de la política y la P14 respecto a la forma como nosotros realizamos una validación de nuestra ecuación, ¿no? Entonces, el desarrollo lo estoy haciendo directamente sobre el Excel, que es un software comercial que digamos todos conocemos. Entonces les mencionaba que yo estoy teniendo aquí valores de un subintervalo, ¿cierto? De laboratorio. Aquí quiero que se imaginen cualquier magnitud. Cuando me refiero a cualquier magnitud es que se imaginen presión, temperatura, masa, volumen, dimensional. Y sobre estas pues hagamos el ejercicio sobre el cual nosotros podamos establecer precisamente la conformidad de esta validación. De manera muy rápida, entonces, observemos que aquí en los valores de incertidumbre que utilizamos o que encontramos para cada uno de esos subintervalos, pues no encontramos una moda. Entonces, como nosotros no encontramos una moda, no es posible que nosotros expresemos un único valor que represente todo el subintervalo, por lo cual sí podríamos acoger el inciso B de la política y la P14. Entonces, sí se acoge para poder levantar una ecuación de la forma Y igual a M de X más B. En Excel, con un gráfico de dispersión, nosotros podemos llegar de manera muy fácil a esa ecuación, ¿cierto? Que es la ecuación que ustedes están viendo aquí en pantalla. Sin embargo, la pregunta es, ¿ya? ¿Eso sería suficiente? ¿Podemos utilizar esa ecuación tal cual como nosotros la estamos viendo en este momento? ¿Será que la podemos utilizar así tal cual? La respuesta es no. Esa ecuación debe ser validada. ¿Y cómo la vamos a validar? Entonces, si nosotros averiguamos la correlación, este es el coeficiente de correlación de Pearson, que si notamos es superior
es muy cercano a 1, igual que el coeficiente de determinación, que es 0,98. Y si vemos también su covarianza, decimos, no, pues los datos sí están correlacionados. La pregunta es, ¿será suficiente con eso, con que digamos que los datos están correlacionados? Recordemos que ISO 17025 habla de imparcialidad, presencia de objetividad. Por lo tanto, no debo ser yo quien diga que los datos están correlacionados. Es necesario que apliquemos un estadístico de desempeño, en este caso un estadístico T, con un planteamiento de hipótesis, en este caso una hipótesis nula y una hipótesis alterna, que plantea la posibilidad de que los datos estén o no correlacionados con un 95% de nivel de confianza. Dicho estadístico de desempeño, nos damos cuenta que el T observado es mayor al T crítico, lo que nos lleva a rechazar la hipótesis nula y suponer con suficiente evidencia objetiva que los datos se encuentran correlacionados. Entonces ahí estamos viendo el primer concepto o el primer requisito, que era garantizar correlación entre los datos, ¿cierto? Entre X y Y. Muy bien. Paso número 2. Validar el modelo matemático. Cuando yo hablo del modelo matemático me estoy refiriendo a esta ecuación, a la ecuación que estamos levantando como una ecuación lineal sobre la cual expresar la incertidumbre de medición y sobre la cual interpolar dichos valores de CMC. Para ello utilizamos la herramienta, el estadístico de Fisher a partir de la ANOVA de regresión. También con un planteamiento de hipótesis. Este planteamiento de hipótesis es si el modelo matemático representa o no los datos. Nos estamos dando cuenta que el F crítico y el F calculado nos dicen que en efecto rechazamos la hipótesis nula y podemos suponer estadísticamente que el modelo matemático sí representa los datos. Es decir, estamos validando nuestra ecuación. El p-value, por otra parte, pues también nos está diciendo que es significativamente menor a 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna. Entonces, vamos ahora a analizar el tercer concepto que veíamos dentro de las diapositivas. Me estoy refiriendo al supuesto de independencia entre los pronósticos o los ya ajustados y los residuos. Cuando nosotros averiguamos este supuesto de independencia, aplicamos el mismo estadístico T para poder definir si existe o no correlación entre los datos. Aquí lo que queremos, contrario a la primera parte, es que los datos no estén correlacionados. Entonces, nos damos cuenta que el T observado es significativamente menor al T crítico y, por tanto, tenemos independencia entre los pronósticos y los residuos. Es decir, hasta este momento hemos logrado demostrar varias cosas. Lo primero, que los datos están correlacionados. Segundo, que la ecuación está validada y sí representa los datos. Y tercero, la independencia entre los pronósticos y los residuos. La pregunta es, ¿qué nos falta? Nos falta demostrar una condición de distribución normal bivariante. ¿Eso qué significa? Que los datos de X, los datos de Y y los datos de residuos acojan una distribución normal. En este momento no lo voy a hacer por temas de tiempo, pero si aplicáramos estos datos en el Minitab, nos damos cuenta que en efecto el eje X y el eje Y sí tienen una distribución normal, pero los residuos no tienen una distribución normal. Solamente por ese parámetro no podemos utilizar la ecuación que estamos viendo en pantalla, que es el error que cometen la mayoría de laboratorios, no utilizar esta ecuación que es la que sale directamente en el Excel. ¿Qué tendríamos que hacer? De manera muy rápida, entonces les navego qué es lo que tendríamos que hacer. Tendríamos que utilizar un modelo no paramétrico, en este caso un modelo combinado de Spearman-Thiel. Entonces aquí estoy haciendo por el modelo no paramétrico, que ya no está basado en la media, sino en la mediana, precisamente la evaluación de la correlación de los datos entre un C crítico y un C observado a partir de la tabla de Spearman, y sobre esto nos damos cuenta que los datos sí están correlacionados. Validamos también la ecuación matemática. ¿Cómo lo hacemos? Con un Z experimental y un Z teórico, dentro del cual nos damos cuenta que en efecto el modelo matemático también representa los datos. Por último, levantamos dicho modelo matemático por el modelo de Thiel reducido y el modelo de Thiel completo. Si ustedes observan esta ecuación que estamos levantando por el modelo no paramétrico de Thiel, pues entonces conserva la misma forma, Y igual a M de X más B. Es decir, también es una ecuación lineal, pero ojo, es una ecuación lineal no paramétrica por el modelo no paramétrico de Spearman-Thiel. No es el modelo de Pearson. Si yo quiero ver las tres ecuaciones completas, aquí podría mostrárselas. Tenemos el modelo de Thiel completo, el modelo de Thiel reducido y el modelo de Pearson. En todos los casos estoy obteniendo una ecuación diferente.
Todas las ecuaciones están representando los datos, pero únicamente puedo utilizar dos de ellas, es decir, las dos que son no paramétricas, el modelo de TIL completo o el modelo de TIL reducido. ¿Cómo podría yo saber cuál debería utilizar? Pues entonces yo debería hacer, en este caso, la comparativa entre cuál de estos modelos me entrega menor cantidad de residuos y cuál es el que tiene mayor número de aciertos. Y sobre esta, analizar precisamente cuál es el mejor modelo a utilizar. Si esto lo vemos gráficamente, aquí tengo las tres ecuaciones, la de Pearson, el modelo de TIL reducido y el modelo de TIL completo, donde me doy cuenta que aunque todas están representando los datos, Pearson no la puedo utilizar porque es paramétrica y ya vimos que no se cumple con el supuesto de condición normal bivariante. Por lo tanto, podría utilizar el modelo de TIL reducido o el modelo de TIL completo. Ahora, en resumen, ¿para qué me sirve a mí realizar todo este tipo de actividades o cuáles son las ventajas? Las ventajas: se ofrece evidencia objetiva, que finalmente es lo que nosotros debemos demostrar para garantizar competencia técnica. ¿De qué? De la seguridad de la aplicación del modelado que se interpola como valores de incertidumbre dentro de la representación de una CMC para cumplir con el numeral 4.2 de la política y la P14. Segundo, se minimiza el riesgo asociado con la adición de sesgo en la expresión de la capacidad de medición y calibración de cada uno de los subintervalos. Y tercero, otorga aseguramiento a la validez de los resultados de medición, otro de los requisitos de ISO IS 17025 en cada una de las condiciones rutinarias de servicio. Como conclusión, los requisitos que expresa la ISO IS 17025 tocante a selección, verificación y validación de métodos, expresión de incertidumbre en medición y aseguramiento de validez de resultados, pues precisamente corresponden a dar un nivel de confianza y dicción en cada uno de los pasos que se realizan para ello, por cuanto los resultados que representan esta CMC, aparte de garantizar trazabilidad al sistema internacional de unidades, que es lo que en definitiva pues estandariza los servicios de un laboratorio, pues también deben estar enmarcados en torno a la exactitud, es decir, la precisión y la veracidad. En conclusión, es necesario que validemos la ecuación que representa la incertidumbre de medición como una CMC o como una capacidad de medición y calibración. Muchas gracias. Entonces, hasta aquí la presentación que tenía preparada para ustedes. Para mí ha sido un gusto participar junto a ustedes de este simposio. Muchas gracias. No sé si tengamos preguntas al respecto. Luis Albeiro, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber compartido con nosotros tu conocimiento en esta materia. A mí me gustaría hacerte una pregunta y es, ¿cómo se maneja de pronto a nivel organizacional todo el tema de implementación de políticas? Porque no es nada fácil, la parte de la política, escribirla es muy sencillo y eso es una discusión que hemos venido teniendo en todos estos días, pero ¿cómo pasa uno del papel a la implementación? Daniela, tu pregunta es muy buena precisamente porque es un reto con el que nos encontramos todos los días, ¿no? Y aquí es un trabajo conjunto entre las organizaciones, los organismos de acreditación, digamos en Colombia la ONAC, aquí en México la EMA, ¿cierto? En Ecuador la SAE. Entonces es un trabajo conjunto entre el organismo de acreditación y los laboratorios. ¿Por qué razón? Porque la interpretación es una de las partes fundamentales y es donde más fallamos, ¿no? En interpretar cada uno de los enfoques que se debe dar a estas políticas para evaluar su cumplimiento. Esta específicamente he tenido la oportunidad de trabajarla con varios organismos de acreditación y participado activamente en ello. Y hay un error de interpretación en este sentido porque muchas veces los que somos evaluadores técnicos no sabemos qué pedirle al laboratorio y el laboratorio no sabe qué mostrar. Entonces sí debe haber un trabajo conjunto entre el organismo y entre nosotros como laboratorios. Y es por esa razón que cada organismo adicional a que acoge la política de la P14, por ejemplo, también desarrolla sus propios documentos internos, que divulga y que debe conocer cada laboratorio para poderlo hacer.
Y hay algo fundamental, Daniela, que no hacemos muchas veces, que es importante que conozcamos que debemos hacer, y es que cuando no entendamos una política, pues nos podemos dirigir al organismo, digamos, dirigirnos a la ONAC, a la EMA y decirle, oye, no entiendo este párrafo, no entiendo esta política, ¿cómo la aplico? Y es allí donde nosotros podemos implementar adecuadamente. Entonces, respondiendo así, cerrada tu pregunta es, no hagamos suposiciones de cómo interpretar una política, sino que siempre trabajemos en conjunto con el organismo para tener claridad en cómo aplicarla y no cometer ningún error en cuanto a su entendimiento y aplicación. Claro que sí. Luis Albeiro nos pregunta, Daniel Torres, comentaste que la incertidumbre de la ecuación se debe validar o tratar como una CMC. Eso sería solo para laboratorios de calibración, ¿cierto? Porque la nueva P14 de ILAC está limitada únicamente. Para la expresión de la CMC, sí, para laboratorios de calibración. Sin embargo, recordemos que la linealidad es una herramienta estadística que se utiliza para validación de métodos. Y allí estamos hablando de métodos cualimétricos, en química, microbiológicos, en cualquier campo. Es decir, este concepto de validación, siempre que utilicemos linealidad, lo podemos aplicar a cualquier campo, no únicamente a la expresión de una CMC. Lógicamente hice el ejercicio basado en una CMC para verle el lado práctico a la política de la EP14, pero la estadística como tal mostrada durante la ponencia puede utilizarse en cualquier enfoque. Yo la utilizo al validar métodos, al validar procesos de medición, al validar sistemas de medición, al validar personal, utilizo exactamente el mismo concepto estadístico, así que sí se puede utilizar. Perfecto. Y ya la última pregunta, Lelio Guisa Peña nos dice, yo como empresa de manufactura, ¿puedo implementar CMS con base a la P14 de 2020? Sí, por supuesto. O sea, recordemos que ahora sí que tenemos un montón de información y todo lo que sea provechoso, pues apliquémoslo, ¿sí? Soy conocedor del esquema Lean Six Sigma, por ejemplo, y me he dado cuenta que es algo que, aunque ha sido explotado y desarrollado ampliamente en la industria automotriz, aplicarlo en otros ambientes tiene muchísimo beneficio. Y lo mismo pasa con este tipo de políticas de información. Entonces, es algo que se puede aplicar de forma global. Es como decir que si la ISO 9001 la puedo aplicar a una empresa que produce y a una empresa que comercializa producto, por supuesto que sí. En ese caso sucede exactamente lo mismo, la podemos aplicar en cualquier campo o cualquier nicho de mercado, llamémoslo así. Claro que sí, Luis Albeiro, muchísimas gracias por tu tiempo, por resolver todas nuestras inquietudes y por acompañarnos en el LatinoLab 2021, el Simposio Latinoamericano de Laboratorios. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto. Te deseamos un feliz día. Igualmente, adiós. Gracias.